buenos días. Hola papás, muy buenos días. ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, enviándoles un fuerte abrazo y un beso y dándoles la bienvenida a un día más en estas clases a distancia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 4 de marzo. En esta ocasión estaremos trabajando con 3 materias. En la primera, tú necesitarás tu guía aplicados y trabajaremos en español. En la segunda, estarás necesitando tu libro de matemáticas 5 porque trabajaremos con matemáticas. Y en la tercera, estarás necesitando tu guía aplicados y tu libro de historia porque trabajaremos con la materia de historia. Échale muchas ganas y concéntrate, por favor. Realiza las actividades concentrados y no al azar para que día a día puedas aprender un poquito más. Reúne el material que vas a necesitar para la clase. No te distraigas, por favor. Bueno, recuerda que las evidencias deben de tener título, tu nombre, fecha y que la letra sea clara y legible para podértelas calificar. Las estaré esperando en el transcurso del día a la hora que a ti se te acomode. Concéntrate por favor y ponte cómodo. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Excelente. Vamos a iniciar con tu primera actividad en la materia de español. En esta ocasión estaremos trabajando el tema reglas para el uso de la S, la C y la Z. El objetivo de la clase es que identifiques en qué momento debemos utilizar cada una de las letras y no confundirnos, así como también que tú identifiques las reglas que debemos tomar en cuenta para cada una de estas letras. Antes de iniciar, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Te has confundido en alguna palabra cuando la escribes y no identificas si lleva S, Z o C? ¿Cómo identificas cuando alguna palabra lleva la S, la Z o la C? A veces es complicado, ¿verdad? Como te podrás dar cuenta, el sonido de estas 3 letras es idéntico, pero al momento de escribirlas, ahí ya marca una diferencia. Por eso es importante que identifiquemos las reglas ortográficas para saber el momento indicado en el que debemos utilizar estas letras. Porque si nosotros la utilizamos en una palabra que no es correcta, ahí ya tendríamos un problema de ortografía. Y a muchos nos ha pasado y me incluyo. Por eso es muy importante que pongamos atención a esa explicación para identificar cada una de las reglas. Primero empezaremos con las reglas para utilizar la C de casa. Vamos a trabajar 3 reglas muy importantes. La primera es que la C se va a utilizar en los verbos que terminen en ir, er. Por ejemplo, ejercer, reducir, conducir. Si tú observas una palabra que termine en ir y en er, con eso sabrás que se va a escribir con C de casa. Fíjate bien, te lo vuelvo a repetir. Todas las que terminan con ir, er, van a escribirse con C de casa. Ejercer, reducir, conducir, también crecer, decir y esparcir. ¿Por qué? Porque van a terminar en ir y er. Esa es la primera regla importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Pasaremos a la segunda regla. Esta nos dice, se escriben con C de casa las palabras que terminan en iente o ente. Por ejemplo, creciente, paciente, docente, inocente. Si te fijas, estas que te muestro aquí tienen la terminación que marca la regla, iente o ente. Si tú observas una palabra con esas terminaciones, tienes que identificar que se va a escribir con C de casa. Esa es la segunda regla. Pasamos a la tercera regla. Esta tercera regla nos dice que las palabras en diminutivo se van a escribir con C. Por ejemplo, diminutivo es cuando quieres decir que algo es muy chiquito.
Eso es diminutivo. Y cuando tú conviertes esa palabra en diminutivo, se va a escribir con C de casa. Por ejemplo, pez lo vamos a convertir a diminutivo. Pececito. Ahí está escrito con C de casa. Pan lo vamos a convertir a diminutivo. Panecillo. Ahí se escribe con C de casa. Canción la vamos a convertir a diminutivo. Cancioncita. Si se fijan, todos los diminutivos se escriben con C de casa. Estas tres reglas son muy importantes para identificar el momento indicado en utilizar la C de casa. Y apréndanselo para que no se les complique y no tengan falta de ortografía, ¿sale? El siguiente fonema que vamos a trabajar es la S. Para esta ocasión estaremos observando dos reglas muy importantes. Una de ellas es que las palabras que terminan en oso y en osa se van a escribir con S. Y también las palabras que terminan en iva o ivo. Por ejemplo, generosa, generoso, verdoso, trabajoso, explosivo, explosiva, hermoso y hermosa. Si te fijas, todas estas palabras tienen terminación oso u osa, iva o ivo. Si tú observas palabras con estas terminaciones, lo que tú tienes que identificar que se van a escribir con S. También las palabras que terminan en plural se van a escribir con S. Por ejemplo, flores. La última es S. Vasos. La última es S. Todo lo plural, la última letra tiene que ser S. Esas son las reglas fundamentales para identificar en qué momento utilizar la S. Ahora pasaremos a la tercera letra, que es la Z. ¿En qué momento debemos nosotros utilizar la letra Z? La primera regla que debemos tomar en cuenta es que se escriben con Z las palabras que terminan en asgo, anso y ansa. Por ejemplo, adivinanza, noviazgo, hallazgo y confianza. Si te fijas, estas palabras tienen alguna de estas terminaciones. Si tú observas que algún nombre, algún verbo, palabra termina así, debes identificar que se va a colocar la Z, que se va a escribir con Z como las que yo te mencioné. Hay infinidad de palabras. Pasamos a la segunda regla de la Z. Se dice que se escribe con Z las palabras que terminan en aso y asa. Estas palabras es cuando nosotros queremos aumentarla, exagerarla. Por ejemplo, codazo, carro, carrazo, o sea que está muy grande el carro. Ojo, ojazo. Quiere decir que estamos exagerando, que estamos aumentando ese objeto, ese material. Y ustedes deben tomar en cuenta que terminan en aso o también asa. Y por eso se escribe con Z. Recuerden que esto es aumentativo, a diferencia del diminutivo. Aquí estamos aumentando la cantidad, aumentando el tamaño. La tercera regla, pero no menos importante, es que cuando una palabra se escribe con Z en singular y la cambiamos a plural, se va a escribir con C. Por ejemplo, pez, si se fijan, se escribe con Z y es uno, es singular. Cuando esta palabra se cambia a plural, que es peces, ahí se escribe con C. Otro ejemplo sería el siguiente. Feroz es de una persona. Si yo lo modifico a plural, feroces, feroces se va a escribir con C de casa. ¿Sale? Les digo otra palabra. Eficaz es de uno, es singular. Si yo lo cambio a eficaces, eficaces se va a escribir con C de casa. Esa es la regla de por qué cuando es singular y termina con Z, en plural se va a cambiar a C de casa. Otro ejemplo que les doy es arroz. Arroz termina con Z, es uno, singular.
Si yo lo paso a plural, arroces, se va a escribir con C de casa porque así lo marca la regla. Que si una palabra en singular se escribe con Z, esa palabra en plural se va a escribir con C de casa. Estas son las reglas fundamentales de la ortografía en cuanto a la C, S o Z que ustedes deben de identificar para que puedan realizar la actividad siguiente y no tengan falta de ortografía. Como se fijan, el identificar en qué momento utilizar cada una de estas letras es muy importante para evitar las faltas ortográficas. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Esa fue la explicación del tema, reglas para el uso de la S, la C y la Z. Ahora, concéntrense por favor que vamos a explicar la actividad. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 50. En el punto número 1, tienes que colocar la C, la S o la Z según la palabra, según su regla. Y cuando la coloques, enseguida vas a escribir por qué escribiste la C, la S o la Z. Fíjate en el ejemplo. En el punto número 2, vas a encerrar las palabras que están mal escritas y abajito en las líneas vas a escribirlas correctamente como deben de ser. Tienes que checar muy bien las reglas ortográficas que te acabo de explicar, ¿sale? Después te ubicarás en el punto número 3. Vas a tener que modificar esas palabras y convertirlas a plural. ¿Qué quiere decir plural? Que las vas a convertir en muchas. Por ejemplo, te voy a dar la primera. Veloz es uno, es singular, y en plural sería veloces. Recuerda que ahí es cuando cambia a C de casa. Así vas a realizar todas esas palabras. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por su segunda actividad en la materia de matemáticas con el tema factor constante de proporcionalidad. Para esto, ustedes necesitarán su libro de matemáticas 5. Recordemos que el factor constante de proporcionalidad es cuando un valor es proporcional al otro. Que si un valor sube, el otro también tiene que subir. Que si un valor sube multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, el otro también tiene que llevar la misma sucesión o la misma proporción. Aquí les muestro un ejemplo. ¿Cómo podemos calcular el factor constante de proporcionalidad? Primero, tenemos que tener en cuenta el primer valor o el valor unitario, como se le dice. Posteriormente, podemos hacer una operación directa, que es una división con estos valores. Si tú no quieres hacer la división, tienes que hacerte una pregunta. 5, ¿por qué número te lleva a 150? Y ese será el factor constante de proporcionalidad. Por ejemplo, aquí vamos a realizar la división. El 5 no cabe en el 1, cabe en el 15. ¿Cuántas veces? Un número que multiplicado por 5 nos dé 15. 3. Hacemos la resta y bajamos el 0. El 5 cabe en el 0, no cabe. Quiere decir que estos numeritos los vamos a multiplicar por 30 para llegar al resultado de arriba. 5 por 30 nos da 150. 10 por 30... 0 por 0, 0, 0 por 3, 0, 1 por 0, 0, 1 por 3, 3. Estamos en lo correcto. Ahora, 15 por 30, ¿cuánto es? Llevamos una, 3 por 1, 3 y 1, 4. Ahí está, 450. Ahora, 20 por 30, vamos a multiplicar 600. ¿Por qué multiplicamos por 30? Porque el factor constante de proporcionalidad es 30. Porque 5 entre 150 es 30. O también podemos decir que buscamos un número que multiplicado por 5 nos llevará a 150. Entonces, niños, lo que sucede en una columna o en una fila va a suceder en la otra. Si uno va de doble en doble,
o multiplicándose por 1, por 2, por 3, el otro también va a ser igual. Por ejemplo, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. 150 por 2 son 300, 150 por 3 son 450, 150 por 4 son 600. Hay distintas maneras de encontrar el factor constante de proporcionalidad. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora se van a ubicar en su actividad. Van a pasarse a la página 87 de su libro de Matemáticas 5. Ahí ustedes tienen una tabla como la siguiente, la cual dice de la siguiente manera. La tabla muestra los centímetros que avanza María con determinado número de pasos. Contesta a partir de la información. Se supone que en 6 pasos avanza 270 centímetros. En 8 pasos avanza 360 centímetros. En 10 pasos avanza 450 centímetros. Y en 12 pasos 540 centímetros. Con esta tabla vamos a responder las 3 preguntas. En la primera dice, ¿cuál es el resultado de dividir la cantidad de centímetros entre la cantidad de pasos? Para llegar a la primera respuesta, lo que vamos a realizar nosotros es dividir, como dice ahí, los centímetros entre los pasos. Y con solo hacer esto, vamos a llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar el resultado, o sea, el cociente de la división de centímetros y pasos. Con que realicen una sola, con eso saldrá el resultado porque ese será el factor constante de proporcionalidad. ¿Sale? Ocupamos el cociente de cualquiera de las divisiones porque nos tiene que dar el mismo. Cuando ustedes tengan este cociente, nos vamos a la segunda pregunta. Dice así. ¿Qué operación debes hacer para calcular los centímetros que avanzan en 5 pasos? Ahí lo que vamos a realizar es multiplicar 5 porque son 5 pasos por el cociente que salga aquí. ¿Por qué por el cociente que salga aquí? Porque ese será el factor constante de proporcionalidad. Cuando nosotros encontremos ya vamos a poder hacer esta operación. ¿Por qué? Porque en la segunda tenemos que multiplicar los 5 pasos por lo que salió en la pregunta anterior. Y ese resultado de esa multiplicación lo vamos a colocar en la pregunta número 3. Les repito, en la primera pregunta tienen que dividir cualquiera de estos valores para encontrar el cociente. Cuando encontremos el cociente, tenemos que pasarnos a la número 2. Ahí tenemos que sacar la cantidad de centímetros que avanzamos en 5 pasos, por lo que tenemos que multiplicar 5 por lo que salió en la pregunta anterior. El resultado de la pregunta anterior lo van a multiplicar por 5. Y para terminar, ese resultado que les dio la multiplicación lo van a colocar en la pregunta 3. ¿Por qué lo van a colocar en la pregunta 3? Porque será el resultado de 5 pasos. Hasta ahí vamos bien. Cuando terminen esa parte, nos vamos a pasar al punto 3. En este punto número 3, ustedes tienen un esquema como el siguiente. Yo les voy a ayudar a resolver el primero y así tienen que resolver el segundo. Dice así. Manuel construye guitarras eléctricas y aunque elabora muchos modelos, en todos utiliza partes comunes. Para tallar 3 diapasones, Manuel utiliza piezas de 147 centímetros de longitud. Completa las cantidades del esquema para saber qué longitud de esa pieza necesita Manuel para hacer 5 diapasones. Para llegar al resultado, nosotros tenemos que seguir el esquema. Fíjense bien, así como voy a hacer yo, ustedes van a hacer el segundo. ¿Sale? Hay que ir juntos, si ustedes lo requieren. Dice que 147 centímetros lo vamos a dividir entre 3. Vamos a iniciar. Hacemos la división. El 3 no cabe en el 1 porque es más grande. El 3 sí cabe en el 14. 3 por cuánto nos acerca a 14, pero que no se pase. A ver, váyanse por la tabla del 3. 4, ¿verdad? 3 por 4 son 12. Hacemos la resta. Ahora, un número que multiplicado por 3
nos acerque a 27 o llegue a 27. A ver, fíjense en la tabla de 3. 9. Ahí está. Ahí se acaba la división. El resultado de esta división lo vamos a colocar en el primer cuadrito. ¿Por qué? Porque ese resultado es 147 entre 3. Cuando ya tengamos este resultado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice ahí? Multiplicarlo por 5. 49 por 5. 5 por 9 son 45, llevamos 4. 5 por 4, 20 y 4. 245. Entonces, el resultado de la multiplicación de 49 por 5 lo colocamos aquí. Así realizarán ustedes el segundo esquema. Si se fijan, yo fui realizando estas operaciones. 147 entre 3. El resultado lo coloqué aquí y lo multipliqué por 5. Y el resultado lo coloqué en el cuadrito final. Y así llegarán ustedes al resultado. Así como yo lo hice, igualito lo realizarán ustedes en el segundo esquema con los valores que ahí les muestra. Una vez que terminen este punto, pasamos al problema final. Este dice lo siguiente: los trastes con cinta de metal que se colocan en el mástil sirven para obtener diferentes notas musicales. Manuel paga 75 pesos por 50 centímetros de cinta de metal. ¿Cuánto le cuesta cada centímetro? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para sacar el valor de 1 centímetro si paga 75 pesos por 50 centímetros? ¿Cómo le pueden realizar ustedes para calcular el valor de 1, el valor unitario? Una división, ¿verdad? Para encontrar esta respuesta tenemos que dividir 75 entre 50. Y lo que salga en el cociente, este va a ser el resultado, porque significa que eso costará 1 centímetro, porque es el valor unitario, el valor de 1. Cuando ustedes tengan este resultado, lo colocan en la primera pregunta. Pasamos a la segunda. ¿Cuánto pagará por 75 centímetros? Si por 1 centímetro va a pagar esto, por 75, ¿cuánto pagará? ¿Qué operación podemos realizar ahí para llegar rápido al resultado? Multiplicación. Ok, van a multiplicar el 75 por lo que resultó en la pregunta anterior. No se me confundan ahí, el 75 lo van a multiplicar por el resultado anterior porque es lo que costó 1 centímetro y ocupamos saber cuánto le van a costar o cuánto va a pagar por 75 centímetros. ¿Sale? Tienen que multiplicar el 75 porque es lo que está pidiendo por el resultado anterior y llegar al resultado. Esa sería su segunda actividad, niños. Concéntrense, por favor, y tómense el tiempo que ustedes requieran para realizarla. Una vez que la terminen, nos vamos a pasar a la actividad número 3. Bien, niños, vamos por tu actividad 3 en tu guía Aplicados en tu materia de historia con el tema La Constitución de 1917. Para esta actividad también vas a necesitar tu libro de historia. El objetivo de la clase es que tú identifiques cuáles son los principios más importantes de esta Constitución Política de 1917 y quién la promulgó. Pero te hago una pregunta. ¿Recuerdas el acontecimiento de la Revolución Mexicana? ¿Recuerdas quiénes participaron o por qué se desarrolló la Revolución Mexicana? Yo te voy a dar un pequeño recordatorio. Después del triunfo de Venustiano Carranza y su ejército constituyente sobre Francisco Villa y Emiliano Zapata, se convocó a modificar o cambiar la constitución política de nuestro país en ese entonces. ¿Con qué finalidad? Bueno, el propósito era mejorar la educación del país e impulsar la industria y la economía. Por eso se convocó a un Congreso Constituyente para modificar esa constitución política de nuestro país en esa época. Pero ¿cuándo se promulgó esta constitución? Fue el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza y su ejército constituyente. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la Constitución?
La Constitución es un libro en el cual están plasmados los derechos y obligaciones, así como las garantías individuales que todo mexicano debe seguir. Esto con el fin de que vivamos armónicamente y que nuestra convivencia sea sana y pacífica. Ese es el fin de la Constitución que tenemos actualmente en nuestro país. Esta Constitución Política de 1917 fue uno de los mayores logros que tuvo la Revolución Mexicana. ¿Por qué fue uno de los mayores logros? Porque ese día quedó plasmado el compromiso de luchar por todas las reformas sociales de los ciudadanos mexicanos. Por eso fue un gran triunfo o algo muy importante de nuestra Revolución Mexicana. Fue un gran logro para nuestro país esta nueva Constitución. Esta Constitución de 1917 tomó algunos principios nacionalistas e ideas de la Constitución pasada de 1857. También tomó en cuenta demandas sociales del pueblo mexicano por las que se había luchado en la otra Constitución, en la Constitución antigua de 1857. Aunque fue una Constitución nueva, se tomaron en cuenta varios principios de la Constitución pasada para beneficiar a los ciudadanos de nuestro país. Esta ha sido modificada durante varios años, pero sus principios básicos aún permanecen. Aunque se modifique, no pueden desaparecer todos los principios, solamente se cambian para bien, no desaparecen. Esta Constitución Política de 1917 garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esto quiere decir que todos los mexicanos somos iguales en nuestro país ante cualquier situación y no debe haber privilegios para nadie. Otro aspecto que garantiza es la libertad de expresión, la libertad de reunión y de tránsito. La libertad de expresión es muy importante, ya que a partir de ahí nosotros expresamos nuestras ideas y opiniones, aunque no sean iguales. También la libertad de tránsito es muy importante, ya que esta nos permite vivir donde nosotros queramos, y la de reunión permite que convivamos con las personas que cada uno quiere. Otro principio que también estipula esta Constitución es el derecho a la no esclavitud. Aquí en México está prohibida, por lo tanto nosotros somos libres. Algunos de estos principios se estipularon el día que se promulgó. ¿Cuáles son los que se mantienen? Y algunos de los más importantes de ese triunfo de la Revolución Mexicana son tres principios fundamentales. El que estipula el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. ¿Pero qué estipula cada uno de esos artículos o por qué fueron tan importantes? El artículo 3º nos dice que la educación en México debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Laica es porque se acepta cualquier religión, gratuita es porque no debe de costar ningún peso para los mexicanos y obligatoria porque debemos de hacerla. ¿Sale? El artículo número 27 es el que establece que las tierras y los productos obtenidos del subsuelo son para la nación, son para todos los mexicanos y que las tierras deben de estar distribuidas de manera equitativa con todos los ciudadanos. Debido a este principio se logró proporcionar las tierras que se les habían quitado a los campesinos en la Revolución Mexicana. Recuérdenlo, ¿sale? Y finalmente tenemos al artículo 123. Este artículo establece que las jornadas de trabajo para los empleados deben de ser de 8 horas, que los empleados tienen derecho a realizar huelgas si tienen algunas protestas que realizar, así como también que tienen derecho a la asistencia social, a la seguridad de los trabajadores y a mejores condiciones de empleo. Este artículo 123 apoya en la igualdad de oportunidades a todos los trabajadores, que no haya conveniencias ni tampoco preferencias, que todos los trabajadores tengan las mismas posibilidades. Por eso estos tres artículos son los principios más importantes de nuestra Constitución, porque cuidan a cada uno de los ciudadanos mexicanos, ya sea en la educación, en el campo y en el trabajo.
Como se fijan, la Constitución Política de 1917, las demandas políticas, sociales y económicas de la Revolución Mexicana sirvieron para establecer un orden en nuestro país y para que todos los mexicanos tuviéramos los mismos derechos, garantías individuales y las mismas obligaciones. Esta Constitución Política Mexicana es la que actualmente nos rige y es la que actualmente nos protege como ciudadanos de México. Por eso es de demasiada importancia seguirla respetando. ¿Ya viste lo importante que es la Constitución Política Mexicana? Muy bien, niños. Ese fue el tema Constitución Política de 1917. Ahora vámonos a la actividad en su guía aplicados, página 272. En el punto número 1, ustedes tienen que observar las imágenes y tienen que colocar los artículos al que se refiere cada imagen y qué significa esos artículos. Yo se los acabo de mencionar aquí y aparte pueden apoyarse en su libro de historia, página 100. Ahí también vienen los artículos y pueden realizar este punto número 1. Después se ubicarán en el punto número 2. Y vas a explicar por qué es importante la libertad de expresión, así como también la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué es importante para todos nosotros esos dos principios? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Excelente, niños, han llegado al final de sus clases. Muchas gracias por no haberse saltado nada de este video. Cualquier duda, recuerden que estoy a sus órdenes. No se queden con nada, por favor, para que puedan aprender día a día un poquito más. Les envío un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los quiere y espera verlos muy pronto. Deseo que tengan un excelente día y los espero aquí en la sesión de mañana. Bye.